Bueno, vamos a continuar y seguir, ¿no? Continuar con esto y seguir con el tema de, en este caso, del profeta Elías, ¿sí? La mayoría de las personas, tanto judías, cristianas, si vas a la iglesia católica, probablemente eso no lo sé, pero conocen bastante la historia de Elías. El profeta Elías anda mucho en las historias, en las tradiciones, en la cultura del pueblo judío, ¿no es cierto? Por eso es que a veces se le da tanto hincapié a la historia del profeta Elías, pero más allá de que sea Elías, ¿no es cierto?, estábamos viendo el camino que estaba siguiendo el profeta Elías, o el camino que le hizo seguir el Señor, ¿no es cierto?, desde su salida de su tierra natal en Gilad, que es lo que nosotros tenemos en la Biblia como Galaad, y acuérdense que Gilad significa mojón del testimonio, un lugar, ¿no es cierto?, que a partir de allí, como aquí por ejemplo, ya no sé dónde está el mojón, que a partir de ahí se empieza a contar el kilómetro cero, ¿no es cierto? Eso. Okay. Bueno, eso es lo que significa Gilad, ese tipo de mojón, lo que testimonia algo. Incluso cuando se ponían piedras para dar testimonio, también tenían esas mismas raíces, ¿no es cierto? Entonces, de todas maneras, más allá de que la historia es muy amplia, ¿no es cierto?, respecto de lo que es mojón del testimonio, el profeta Elías sale, ¿no es cierto?, de Gilad, que es el mojón del testimonio, por así decirlo. Y entonces luego de allí, inmediatamente, poquitos versículos para nosotros, pero la historia es muy profunda, pasa, ¿no es cierto?, a Kerit, que es el corte y la separación. Entonces luego de allí pasa a Sarepta, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos como Sarepta en la Biblia, pero es Sarfata, que significa lugar de la refinería. Y luego del lugar de la refinería dice que pasa, ¿no es cierto?, al desierto de Joreb, que Joreb significa exactamente seco, árido, desierto y desolado. Entonces, usted nunca pierda de vista, jamás pierda de vista los lugares, los símbolos, las ciudades, las palabras, ¿no es cierto?, porque todo eso nos está enseñando, y donde hay sabiduría en la palabra de Dios para aprender, para profundizar. Y entonces, así como nosotros vamos creciendo y madurando, en la Escritura, el siervo de Dios iba madurando a través de los lugares donde el Señor lo iba llevando. Dios lo saca de Gilad, lugar del testimonio, porque eso es lo que significa. Inmediatamente pasa a Kerit, que significa corte, separación, ruptura, donde habíamos hablado que en la vida siempre hay cortes, hay separaciones y ruptura, de lo malo hacia lo bueno. Nadie puede dar un buen testimonio si luego no sale del corte y la separación y la ruptura de aquello que no le conviene, lo que no conviene en la vida, o aquello que hay que entregar como sacrificio y sufrimiento. Muchas veces muchas veces en el pueblo judío, de hecho que cuando hay fallecimientos en el pueblo judío, hay una expresión que se utiliza en un momento determinado, lo cual es importante para la persona que está doliente, para la familia doliente, la persona que está dolida, afligida, y en un momento determinado, ¿no es cierto?, cuando está el sepelio y también en lo que es la Shivá o el Shive, según como cada uno lo diga, se le dice que la familia no sepa más de penas, ¿no? Es importante alentar a las personas, motivarlas, pero también sabemos que sufrimientos, penas y tristezas vamos a tener. Lo importante es cómo uno está preparado para sobrellevarla, porque para mí o para cualquiera que se pone al frente a enseñar, a predicar o hablando personalmente, sería insensato absolutamente decirle que si uno está en el camino del Señor, sea judío o creyente, ¿no es cierto?, no va a tener sufrimientos, no va a haber situaciones difíciles, no va a haber angustias, aflicciones, tribulaciones, enfermedades. De hecho que las vamos a tener. El problema no es que sí o las vamos a tener, el problema es cómo la vamos a sobrellevar y cómo vamos a salir airosos de determinadas situaciones. Por eso la Biblia enseña, prepara y capacita para todo ello. Por eso el profeta Elías, ¿no es cierto?, una persona que tenía una gran fuerza del Señor y una unción del Señor para hacer lo que hacía, y aparte estaba predispuesto, era obediente, fiel. Nosotros tal vez no lo hubiéramos sido, tú me puedes decir que sí,
Pues yo tengo mis dudas y yo también hubiera aceptado después no salir al corte y la separación, excluido en el anonimato donde estaban los cuervos y estaba en un arroyo que no sé ni cómo había agua, tal vez lo veía solamente Elías como yo le decía, porque la Biblia no lo dice, y de ahí se seca el arroyo, lo manda a Sarepta donde estaba la mujer, allí, y este hombre tiene que pasar un lugar de refinería, un lugar de purificación con un montón de situaciones como la muerte del hijo de esta señora, ¿sí? Y la situación se le iba agravando. Entonces cualquiera de nosotros, hoy por hoy, como a veces enseñamos la Biblia, que más que enseñar, desenseñamos, o más que formar, deformamos, muchas veces, no todos, pero muchas veces es así, ¿no es cierto? Hoy le dicen a las personas, ¿no es cierto? Usted no le va a pasar esto, aquello, lo otro, y le llueve la abundancia, y las manos llenas, y la prosperidad, y a veces no siempre va a ser así, ¿no es cierto? A veces tenemos ese tipo de pensamientos, ¿no es cierto? Tal vez por las enseñanzas que hemos tenido. Y luego, del lugar de refinería de Sarepta, ¿sí?, pasa a Oreb. Oreb significa algo desérticos, de soledad. Incluso, como yo le decía el otro día, la palabra es Joreb, y de ahí viene la palabra, bueno, Jarab, que también es destrucción, y ahí viene la palabra Jereb, que es espada. Y entonces, del lugar de la refinería, lo pasa a la ciudad inmediatamente. Ahí ya estamos en el capítulo 19, pero vamos del 17 en adelante, lo va pasando al profeta Elías por distintas ciudades. Cada ciudad que lo pasa, sin solución de continuidad, cada ciudad que lo pasa es un lugar de aprendizaje, un lugar de enseñanza, un lugar de preparación. De hecho, que cuando Dios prepara, siempre capacita. Porque Dios va a preparar a una persona y dice, bueno, tiene que hacer tal cosa, pero también lo capacita. ¿Se acuerda cuando en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 17, creo que es el verso 17, y entonces dice, santifícalos, ¿no es cierto?, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y bueno, entonces a veces lo leemos y ni siquiera nos damos cuenta. La palabra santifícalos es de la palabra agios. Ustedes vieron en la Biblia cuando en hebreo tenemos Torah, Nevim y Ketuvim, ¿no es cierto? La Torah, los profetas y los Ketuvim, que son escritos. Pero eso es una palabra simplificada, porque es, ¿no es cierto?, Ketuvim Kodesh, escritos santos. Entonces, en griego, esa es la parte que nosotros llamamos Ketuvim, correctísima la palabra en griego también, es agiógrafos. Agios es santo, y grafos escrito santo, pero la palabra agios, que son agiógrafos, ustedes lo vieron, ¿vieron que muchas Biblias le ponen Ketuvim y abajo le ponen agiógrafos? Tiene que verlo, ¿no es cierto? Sí, bueno, no importa, pero si usted busca va a ver que aparece así. Y entonces, la palabra agios significa santo. A veces no la entendemos, la palabra significa consagrado y también significa separado, consagrado y santo. A veces no las unimos mucho las palabras esas, porque la palabra Kodesh, que es santo, y agios, como que no las entendemos mucho cuando la pasamos al español, porque ¿qué significa santo? Eso no es el tema de hoy, la historia es larguísima para aplicar la palabra santo en cuanto a la etimología y enseñanza, pero es santo, usted sabe lo que es santo, creo que sí, apartado y separado. Y entonces dice, santifícalo, que es la palabra ayafein, que es en el verbo, ¿no es cierto? Dice, santifícalos en tu verdad. Quiere decir que uno tiene que ser separado, apartado, consagrado o santificado, que son 4 posibilidades para traducir esa palabra, ¿no es cierto?, en tu verdad. Bien. Tu palabra es verdad. Quiere decir que la palabra del Señor es la verdad absoluta. Todo lo más en este mundo no pesa. ¿Sí? Hoy miren, lo que la ciencia, no hablo con todos los científicos aquí que tenemos, pero lo que la ciencia le dice una cosa hoy, mañana le dice otra. Es cierto. Plutón no era un satélite, después a Plutón dejó de ser un satélite. Le dicen, es cierto, ¿no es cierto? Le buscan, aparte le dicen, bueno, hay más de 100.000 millones de galaxias. Un ejemplo, no discuto con la situación y respeto, pero a veces me río. Más de 100.000 millones de galaxias. Yo no puedo ni dimensionar de 100 millones de dólares, voy a dimensionar 100.000 millones de galaxias. Creo que ni los científicos la pueden dimensionar. ¿Y por qué no 100.000 millones de galaxias? Uno.
¿Me entienden? Hay más, entonces son a veces unas cifras catastróficas, ¿no es cierto? Cuando van a decir que soy retrógrado, no soy retrógrado, pienso bien lo que digo, pero a veces nos dejamos llevar por un montón de cosas, ¿no es cierto? Y el Señor dice, tu palabra es verdad. Cuando usted estudia la Biblia, uno se va a dar cuenta de lo maravilloso que tiene el pasado, el presente y el futuro determinado, diseñado, pormenorizado ahí, solamente hay que buscar, porque esa es la verdad. Entonces, dice, santifícalos, ¿no es cierto?, en tu verdad. Apártalos, conságralos en tu verdad, y tu palabra es la verdad. Pero cuando en la Escritura, si usted busca bien, tanto en el hebreo como en el Nuevo Testamento, ese concepto de que alguien santifica a alguien, que alguien aparta a alguien, que alguien consagra a alguien, en el caso de Dios, y que lo santifica en la verdad, Dios lo santifica en su verdad y en su palabra, no lo santifica en otra cosa, lo santifica y lo aparta para un servicio para su palabra. Y en la Escritura, cuando Dios, y también los siervos, cuando Dios aparta y santifica, no solamente lo separa para una actividad, sino que también lo prepara. Así que cuando el Señor nos llama para algo, jamás nos va a dejar en el aire, siempre nos va a proveer y sustentar. Por eso Dios lo apartó a Elías, lo consagró, lo santificó, lo separó, que es otra posibilidad para utilizar esa palabra, y no solamente lo separó, le hizo arriesgar su vida y lo sostuvo en medio de una inminente muerte que podía tener en ese pasaje del capítulo 17 para nosotros. ¿Sí? Para nosotros el capítulo 17 es cómodo porque lo leemos sentadito, pero Elías expuso su vida y lo hizo por la consagración que tenía al Señor. ¿Sí? Y a veces nosotros no nos sacrificamos, que ni cuando vamos si llueve ni siquiera vamos a la congregación, ¿no? Por miedo a mojarse. Está bien, no se puede gripar, pero bueno, el otro deja la vida y nosotros tenemos miedo de resfriarnos. A veces pasa eso, tenemos, digamos, si nos sinceramos con el Señor, tenemos realmente una vergüenza que nos enredamos en la miel de la vergüenza que tenemos delante del Señor. Porque a veces no hacemos ningún tipo de sacrificio. Y entonces, a veces no lo hacemos. Para muchas cosas. Y la otra es, por ejemplo, que no solamente lo prepara, sino lo capacita, porque le da las instrucciones. Bien, yo le podría decir las instrucciones, que cómo lo consagró a Jeremías y cómo lo instruyó, cómo consagró a los hijos, a Aarón y a sus hijos y cómo los instruyó, pero no es el tema ahora de hoy. Pero sí, volviendo a nuestro tema, Elías fue consagrado y salió del mojón del testimonio, que es Galad para nosotros en el español, ¿sí? E inmediatamente no solamente lo consagró, lo apartó, lo separó, sino que lo preparó. ¿Cómo lo preparó? Pasándolo de ciudad en ciudad. Para nosotros, cada nombre de la ciudad es una síntesis del tipo de enseñanza que Dios le dio al profeta Elías. Hay un momento de corte, de separación de algo que Dios no quería para Elías. Hay algo que Dios no quiere para usted o no quiere para mí, tengo que hacer mi querí, mi propio carácter. Corte, separación, ruptura, destrucción afuera. Y luego que ya salgo de ese corte, tengo que ser purificado. Usted me dice, ¿pero cómo? Se lo demuestro claro con la Biblia. El pueblo de Israel sale de Egipto, ¿sí? Del horno de la purificación que lo sacó. Si lo sacó del horno de la purificación, ¿sí? ¿Para qué lo hace pasar por el desierto entonces? Porque una vez que sale del corte de Egipto, dice que pasar por el desierto para saber lo que había en su corazón. Te tengo que pasar por distintas pruebas, dice Dios, porque quiero ver cómo está tu corazón. Esto usted me dice, bueno, y yo sé que muchas veces en las congregaciones también lo dicen, en el judaísmo lo dice mucha gente. ¿Por qué Dios? Porque Dios es soberano. Y Dios, a través de lo que dice su palabra, puede hacer lo que Él quiere, no para disgustarnos, para matarnos ni para destruirnos, sino para que crezcamos. Y el crecimiento cuesta, claro que el crecimiento cuesta. Todo cuesta absolutamente, incluso hasta cuando hablamos incluso del amor y tantas cosas, ¿bien? A veces tenemos que estar, cuando uno se enamora, ¿no es cierto?, le dice a la novia, al novio, ¿cierto? Te voy a esperar toda la vida, ¿no? Y después cuando se casa, te voy a esperar toda la vida mientras no tardes mucho. Claro, y todo ese tipo de cosas, cómo va cambiando la mente. Y entonces es cierto, hermano, es cierto. Aunque le parezca mentira, así en todas las áreas de la vida vamos a tener que ser probados alguna vez. Y las cosas se van diluyendo. Y como Dios sabe que las cosas se van diluyendo, salimos de Egipto airosos
tenemos que pasar por el desierto. ¿Y por qué? Para que no te diluyas. Y se lo dice ahí. Dice, ¿no te alcanza, Señor, con las pruebas 400 años? Tomemos 400 años. Rápido, como dice la Escritura, o puede ser 430 según Éxodo, o 210 según la tradición, por otra razón. Pero después de 400 años de esclavitud, no te basta con el sufrimiento que pasamos, el sacrificio o la prueba que dimos. No, en definitiva no le basta a Dios. Porque si le hubiera bastado, no hubieran pasado por el desierto. ¿Y sabe por qué no le bastó? Y Dios lo sabía. Ni bien salen airosos de la esclavitud de Egipto, pero airosos por el poder de Dios, construyen el becerro de oro. Se quejan contra Moisés, se quejan contra Dios y todo. El ser humano se diluye, pero se diluye en todo. Se diluye. Primero es, como hablaba antes del amor, porque el amor es una cosa que le llega a todos en algún momento, ¿no es cierto? Algunos dicen, ¿dónde pasó tan rápido que no lo encontré? Pero el que llega. Algunos dicen, ya pasó demasiado rápido. No, pero es cierto, el ser humano se diluye. Y Elías, ¿no es cierto?, va pasando hasta pasar, como le decía Jorel, que es el lugar, el desértico, el desolado, el árido, pasando y pasando. Y en un momento pasa por una cueva, ¿no es cierto? Hoy no vamos a hablar de las cuevas, pero en la Biblia aparece, así como aparece Galaad, como aparece Kerit, como aparece Sarepta, como aparece Oreb y Betel, Jericó y el Jardín, que es el Jordán, los lugares que lo va pasando hasta hacerlo ascender, en un momento pasa por una cueva. En la Biblia aparecen muchas cuevas. Hay 2 o 3 palabras en hebreo y 2 en griego que aparecen, creo que es 1 en griego y 3 en hebreo, para decir lo que es cueva, hoyo, agujero, sepulcro, y que va marcando qué significa cada cueva, ¿no es cierto? Y Elías pasa en una cueva. La primer cueva, ¿sabe qué se acuerda? ¿Cuál es la primera cueva? Es fácil. La palabra es Mehará en hebreo, ¿no es cierto? Palabra Mehará, M-E-R-A-H. M-E-A-R-A-H. Mehará. A-H, Mehará. Es una palabra para cueva, va con una A en el medio, pero ahora no nos interesa. La palabra Mehará significa cueva, hoyo. También se puede utilizar para sepulcro. Cueva, hoyo, sepulcro. La primera cueva que aparece es la de Lot. El primer Mehará es el de Lot. Y a partir de esa cueva de Lot van a aparecer muchas cuevas. Y cada cueva nos va enseñando qué es lo que pasó adentro de cada cueva. ¿No es cierto? La primera cueva, que es la de Lot, ¿se acuerdan? Cuando se escapa de Sodoma y Gomorra. A veces, es cierto, en el Nuevo Testamento, a través de unas cosas que ahora no se pueden ver, tampoco aparece como una persona justa, Lot. Pero aparece en una cueva. Elías también aparece en una cueva. ¿Sí? Y David también aparece en una cueva, ¿sí? Y van apareciendo distintas cuevas. Los 5 reyes, ¿se acuerdan ustedes de que mató Josué? Primero lo dejó en una cueva, siguió la pelea por todo Canaán, por todo lo que sería el futuro de Israel. Después vuelve, saca la piedra, ¿sí? Y los mata a todos, ¿sí? Pero también está la otra cueva, ¿no es cierto? La cueva de Lázaro. Y no todas las cuevas, todas aprendemos, ¿no? Y la cueva de Yeshua, que es la cueva también donde murió y donde aparece la resurrección, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que, si uno estudiara todas las cuevas y las situaciones que pasaron en todas las cuevas, ¿por qué les digo esto? Porque yo estoy hablando de distintos pasajes donde aparecen las ciudades que fue caminando Elías, ¿sí? Pero si uno siguiera todas las cuevas, en las que estuvo Elías también, porque Elías estuvo en una cueva, ¿sí? Si uno estudiara todas las cuevas también aprendería, ¿no es cierto?, la cueva, lo que pasó en la por qué llegó Lot a la cueva. No llegó a una cueva por desobediencia. Claro. Para como Dios le dice, vete para allá. Dios, a veces, ¿cómo nos diluimos? Dios te está viendo la grande magnificencia del poderoso Dios, porque sí lo veía, ¿sí? Le dice, tienes que escaparte para aquel lado. Y Dios dice, Lot dice, yo me voy para el otro. La palabra es Zoar, ¿se acuerdan de Zoar, no es cierto? Zoar, si uno tiene que traducir, es una palabra muy complicada, pero si uno tiene que traducir Zoar, significa pequeñez directamente. Y si yo lo tengo que adaptar en función de lo que significa un Zoar, es lugar pequeño. Se puede decir pequeñez o lugar pequeño.
Y entonces Dios le dice a Lot, mira, acá se va a destruir producto de todo el pecado de las ciudades estas, ¿no es cierto? Pero déjame ir para allá, pero si te está diciendo, mira, acá ves el poder de Dios que va a haber una destrucción tremenda, no. Sin embargo nos dividimos y queremos para ir a donde nosotros queremos, ¿sí? Y entonces, como consecuencia de ir a donde Él quiere, que significa el lugar pequeño, se mete adentro de una cueva y viene o viene el incesto, ¿no es cierto? Y el pecado a través de allí, las ciudades que nacen, los hijos que nacen, de Lot y de sus hijas, que van a dar inicio a dos pueblos que van a ser aquellos que van a estar siempre persiguiendo o evitando que el pueblo de Israel siga adelante, ¿no? ¿Todo por qué? Porque en vez de ir para allá me voy para el otro lado. En vez de irme a la grandeza que Dios me dice, me voy al Zoar, que es un lugar pequeño. Y como consecuencia me meto adentro de la cueva. En definitiva, nunca, no sé si averiguaron dónde murió Lot, pero por ahí murió por ahí, ¿no? Y entonces, de todas maneras, Dios permitió que él se salvara a pesar de el pecado que cometieron. Y entonces, de alguna manera, tenemos que salir de las cuevas, ¿sí? Elías, en el trayecto que le estoy mostrando, de que él tenía un gran testimonio, por eso Dios lo usa, que lo saca a un corte y separación en Querib para que transforme su vida y deje lo que tiene que dejar, porque había que dejarlo. Y una vez que lo deja como Egipto, ¿no es cierto?, me voy al horno de la purificación, que es Zarfata, que es refinería. Y bien interesante. Luego ahí me voy al desierto, a la soledad. En el desierto y en la soledad se sabe lo que hay en el corazón. Es cierto. Mire, cuando estamos todos bien en la vida, ¿sí?, ni nos damos cuenta de muchas cosas, pero cuando a veces hay sufrimientos, que no se lo decimos a nadie, no se lo decimos ni a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestra esposa, a nuestro esposo, y ni a nuestro hijo, ni a ningún amigo, ni a nadie, y son cosas que nosotros guardamos en nuestro corazón, y en un momento en nuestra vida lo tenemos en nuestro corazón, y sentimos alguna angustia, alguna soledad, alguna frustración, y todas cosas que vamos dejando, ¿no es cierto?, como si fuera una alfombra que se va enrollando en nuestra vida, y si no se las ponemos en el Señor, vamos, de hecho que uno tiene que salir de eso y el Señor lo hace, pero si no se la dejamos al Señor, ¿no es cierto?, viene la destrucción de cada uno sigue viviendo y eso no es vida, más que vivir es durar, y Dios nos llamó para que tengamos vida y vida en abundancia y no para estar durando en esta vida. De repente llegamos a una edad, y los jóvenes lo pueden ver también si no van encaminando su vida, que pueden llegar a una edad determinada, miran hacia atrás y dicen ¿qué hice? Más que hacer, deshice. Y entonces no le servimos ni a nuestra familia, ni a nuestro padre, ni a nuestra madre, ni a la sociedad, ni a nadie. Fíjese, Dios estuvo en una cueva, ¿no? Si no, Dios no lo hubiera hecho salir de la cueva, no hubiera pasado la autoridad Eliseo. ¿Sabe cuántas personas puede estar esperando de todos los Elías que podemos ser nosotros? ¿Me está siguiendo? Por ejemplo, un padre, una madre, ¿no es cierto? Pongamos un padre y una madre, son Elías a veces metidos en la cueva, y si no salen de la cueva a un crecimiento espiritual, a una nueva forma de vida, ¿cómo le van a pasar el manto al Eliseo, que es su hijo? ¿Cómo lo van a hacer? Si estoy metido en la cueva, no avanzo, retrocedo, no sigo el camino del Señor. ¿Qué le enseño a mi hijo? ¿Qué le instruyo? ¿Qué le doy? Y entonces incluso cualquiera de nosotros, cualquiera puede ser un Elías que está metido en una cueva. ¿Qué hago por los demás? ¿Qué hago no por el hijo? ¿Qué hago por mi familia? ¿Por alguien que necesita? ¿Qué hago en la congregación? En vez de llorar les ayudo. Sí, permítanme esos barbarismos, pero es cierto. Entonces, cuando uno estudia la palabra de Dios, ¿no es cierto?, llega a sorprenderse. Ahora me fui con el tema de la cueva, otra vez veremos el tema de las cuevas, ¿no es cierto? Están las distintas cuevas, no, aparece bastantes veces, aparece muchas veces, pero casi siempre con el mismo tema, ¿no? No es que aparece con 50 temas, pero son muchos temas, la palabra cueva, pero aparecen varias para Elías, varias para Lot, creo que aparece una, en Adulam también, y así van apareciendo. La de los reyes sí, los reyes de Josué sí, aparecen muchas veces, creo que aparece varias veces la palabra cueva. Meara, la otra nos interesa ahora. Fíjese, Elías, cuando Josué tiene que invadir la tierra de Canaán, ¿no es cierto?,
sigue una campaña muy grande. En un momento aparece, no me acuerdo ahora el pasaje, Josué, bueno, pregunto, el capítulo, bueno, ya me acuerdo, pero es un capítulo que ustedes conocen, yo hablo también de eso, y ustedes lo conocen. Y entonces Josué empieza a avanzar y había una ciudad de Gabaón, ¿de acuerdo usted? Y en un momento determinado un rey, que Adonisec, se junta con otros 5 reyes, y entonces comienzan a luchar. Entonces Josué, cuando los vence, los mete en una cueva. Cada uno de esos reyes, hoy no voy a decir los nombres, cada uno de esos reyes tiene un nombre. Esos nombres que tienen esos reyes tienen un significado espiritual, ¿no es cierto? Como Adonisec, que significa Señor de justicia, que está hablando de justicia propia. Porque una cosa es la justicia de Dios, otra cosa es Señor de justicia, que me llame yo, como ese rey. Y Josué, a todos esos reyes que tienen nombres en hebreo, que son cosas que tengo que destruir para poder crecer espiritualmente, lo meten en una cueva, ¿sí? Ahora fíjese, y José sigue avanzando, pero en un momento determinado tiene que volver, sacar la piedra, matar a todos los reyes, cortarle la cabeza, pisarle la cabeza, ¿sí? Lo saca de la cueva. Eso pasa con nosotros. Tenemos esos, ahora no vamos a ver, son 5 reyes, ¿sí? Y son cosas que son temas de crecimiento espiritual, y nosotros tenemos que vencerlos. Sin embargo, seguimos avanzando en la vida, incluso como creyentes, y los tenemos. Por ejemplo, pongamos 5 reyes ahora, rápido. ¿Con juez José cuánto? José 10. José capítulo 10, ¿no? No me podía acordar. Menos mal que tengo aquí. Muy bueno. Entonces, supongamos, tiene que vencer a esos reyes, pero él siguió en la campaña. Pero se dio cuenta que tenía que volver y sacarse a esos 5 reyes, matarlos y seguir la campaña, ¿sí? A veces nosotros vamos a la congregación, pensamos que crecemos, maduramos y tenemos esos reyes. Por ejemplo, pongamos, como ese de justicia propia, a nosotros no importa ahora, pero pongamos alguna cosa que dice la Biblia. Un juez, ¿qué significa? Un rey que tengo que vencer dentro mío: envidia, vanidad, egoísmo. Más que 5 podemos juntar 500, me parece. Cierto. Y los tenemos. Y volví al tema de las cuevas, pero si ustedes buscan, ustedes lo pueden buscar incluso por concordancia en español, aunque yo no lo busqué, yo lo busqué por concordancia en hebreo, y no sé si aparecen todas iguales, pero pienso que sí. O una concordancia grande, aquí no creo que. ¿Me entienden? Y entonces tenemos, por desobediencia se mete en una cueva, y viene un pecado terrible, y que trae un perjuicio tremendo para Israel, por ejemplo. ¿Sí? De hecho, que sigue hasta ahora como esa consecuencia. Entonces tenemos después la cueva de Adulam, donde se esconde, donde hay cuevas y cuevas. La cueva de Adulam, Adulam significa justicia del pueblo, en definitiva. Casi como justicia, en definitiva puede ser justicia del pueblo, ¿no? Justicia también, Adulam, Ad y Ulam, que significa justicia o refugio del pueblo, donde estaban todos los menesterosos, ¿sí? Los desvalidos. Y miren, ¿sabe cuántas veces estamos metidos en la cueva de los menesterosos, de las personas perseguidas? David se mete ahí, en esa cueva, se mete solito, porque estaba perseguido, angustiado, triste, y enseguida cuando se le empiezan a pegar todos los angustiados, tristes, menesterosos de Israel, y también mercenarios, que no eran de Israel y no hebreos, pero en definitiva son mercenarios, porque se juntaron con David los 7 hebreos también y forman de alguna manera su ejército, ¿no? Pero después de ahí, que estaban todos los menesterosos, salen de la cueva, pero como 300 valientes. Y a veces las cuevas son para eso, para darnos cuenta quiénes somos. No es lo ideal, pero a veces pasa. Claro que sí. Cuando nosotros pensamos en cueva, cuando uno piensa en cueva, es bien interesante. Cuando uno piensa, la Biblia aparece en la mesa. Cuando uno piensa en cueva, piensa, no sé por qué, no sé si le pasa a usted, pero a mí a veces me pasa. Y cuando estudio, veo la palabra cueva, siempre pienso en algo, no sé, tenebroso, oscuro, tétrico, ¿no? Tal vez con muchos peligros por la incertidumbre con lo que uno se encontraría si traspone la puerta, que donde hay claridad y ya después vaya a saber cómo está adentro, ¿no es cierto? Y uno puede estar a merced de cualquier cosa, ¿no es cierto? En lo físico me estoy refiriendo, y en lo espiritual también. Por eso aparecen las cuevas y las cuevas y las cuevas y las cuevas.
Y Elías estuvo en una cueva, ¿sí?, producto de su angustia, de su depresión, y Dios le dice, bueno, se empieza a mostrar y mostrar Dios a través de ciertas situaciones que pasan, y lo saca de la cueva, ¿no? Y entonces lo alimenta y lo sostiene, y sigue nuestro Elías caminando, caminando. Mire, si Elías hubiera muerto en la cueva, ¿dónde estaría la cantidad de dobles milagros que hubiera hecho Eliseo, por ejemplo? ¿Dónde hubiera aparecido, ¿no es cierto?, Elías, ¿sí?, en la transfiguración de Yeshua, nuestro Mesías, cuando estaba en el monte transformándose y transfigurándose, porque es metamorfoseándose, cambiando de representación física para algo sobrenatural, y ahí aparece nuestro profeta Elías. Si no hubiera salido de la cueva, se hubiera muerto en la cueva y no hubiera ascendido en un carro de fuego. Es decir, se da cuenta cómo a veces tenemos que salir de la cueva, ¿no? ¿Me está siguiendo? Es una cosa maravillosa, ni siquiera más o menos. Y aparecen muchas, ¿no es cierto? Bien interesante, porque estoy recordando ahora. La cueva donde se pone, porque era un rey también. Había una ciudad que se llamaba, ustedes tenemos en español la ciudad de Maceda, en hebreo dice Maquedá, que es la ciudad y la cueva, donde era un rey, y donde vio que dice que los 5 reyes, ¿no es cierto?, se escondieron en la cueva de Maquedá, ¿no es cierto? Maquedá, ¿sabe lo que significa? Yo una vez les expliqué esto, pero por otro lado. No sé, aparece poquitas veces. La palabra Maquedá, que es esa cueva, significa lugar de los pastores. Más que de los pastores, porque pastor es roé. ¿Se acuerda usted que dice que el profeta Amós era un pastor? ¿Sí? Pero ahí no dice pastor, ¿me están siguiendo? ¿Sí? Ahí dice, cuando se refiere al profeta Amós, dice que era un noquet, no un roé. Esa palabra aparece allí nada más, y aparece al respecto del rey de Moab. El rey de Moab se dice que era un noquet, ¿sí?, que nosotros lo traducimos como pastor en nuestras Biblias en español, básicamente. Y aún en las Biblias hebreas por lo general aparece como pastor. Eso puede traer un poquitín a confusión. La palabra roé es pastor. Puede ser también una persona que tenga ganado, pero grande. O el pastor que está asalariado y recibe un dinero por su trabajo de pastor, ¿no es cierto?, en el antiguo Israel. Pero la palabra noquet significa pastor, pero en el sentido de terrateniente. Porque si dice que el rey de Moab era un noquet, era un pastor, ¿no es cierto?, como tenemos, entonces el rey no podía estar pastoreando. Entonces, desde ahí, porque es una palabra no hebrea, desde ahí sabemos que el rey de Moab era un terrateniente. Amós, como a veces lo predicamos, decimos que era una persona pobre. Amós no era pobre. Amós era una persona adinerada, muy rica, del centro oeste de Israel, y entonces era un noquet, ¿no es cierto? Era un noquet, era un terrateniente, y lo tratan de muerto de hambre. ¿Se acuerda que lo tratan de muerto de hambre cuando le dice Amós, vete a comer el pan a tu tierra? Eso es decirle muerto de hambre. Entonces tú predicas para que te den tu dinero, y entonces lo sacan. No los querían a los profetas, el propio Israel no lo quería. Y entonces era un pastor, un terrateniente. Podría haber sido un pastor. No es nada malo ser pastor, pobre, asalariado, manejando animalitos, pero sí no que significa terrateniente en ese sentido. Y entonces esos reyes estaban en un lugar que era en la cueva de Maceda, pero es la cueva de Maquedá en hebreo. De la Maquedá viene de noquet, ¿no? Pues sería la cueva de los noctín, la cueva de los pastores. Maquedá significa la cueva de los pastores. ¿Vio cuando la Escritura, tanto en el Tanaj como en el Nuevo Testamento, dice que Dios iba a sacar a todos los malos pastores, ¿no es cierto?, y los iba a destruir? También lo tiene representado en los 5 reyes con los cuales luchó Josué, porque los 5 reyes estaban metidos en la cueva de los pastores, de los terratenientes. Y había que abrir la puerta de la cueva para matar a todos lo que serían los falsos pastores. ¿Entienden?
uno va aprendiendo y aprendiendo de la Escritura. Entonces, me están siguiendo, ¿no? Bien. Volviendo a nuestro profeta Elías. Elías sale de, ¿cómo es? De Joreb, ¿no es cierto? Y entonces, en el capítulo de Segunda de Reyes, capítulo Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 12. Acuérdense que estaba en Horeb, ¿sí? Bien. Y luego dice, ¿sí? Aconteció que cuando quiso Adonai alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Adonai me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Adonai y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. ¿Sí? La palabra Betel significa casa de Dios. ¿Sí? La casa de Dios, bueno, no hace falta explicarlo, ni anotarlo en el pizarrón, porque eso lo conoce creo que todos. La palabra Betel significa, Bet es casa, y él, originalmente él ni siquiera es una palabra hebrea, es una palabra cananea, originalmente subarítica cananea. Pero la palabra él significa originalmente fuerza, poder y divinidad. Nosotros la traducimos como Dios y está perfecto, no tengo ningún problema en decir la palabra Dios como algunos pretenden, ¿no? Pero la palabra él significa originalmente fuerza, poder, divinidad. Y pasa al hebreo con la misma palabra él, ¿sí? Del cananeo orítico, y significa lo que significa la divinidad, en este caso traducido al español significa Dios. Entonces Betel significa casa de Dios, casa de la divinidad, es correctísima la traducción. Y entonces, muchas veces las personas, fíjese, Elías era una persona que había crecido en el anonimato, estuvo aislada, Dios la hizo aislar en un momento en Kerit, de ahí a Zarfata, que es la refinería, de ahí a Joreb, que es el desierto para la purificación, y ahí, luego a Betel, que es la casa de Dios, ¿no? Dice que lo tenía que hacer en un torbellino, pero primero lo hace pasar por la casa de Dios. Muchas personas, tanto en el judaísmo, en el cristianismo, en el judeo-mesianismo, ¿no es cierto?, por lo general pretenden pasarse aislados, ¿no es cierto?, o andar de aquí para allá sin participar, ¿no es cierto?, de lo que es la sinagoga, lo que es la congregación, lo que es la Keilah, el Cajal, la asamblea, como usted más prefiera llamarle, todas son correctas, ¿no es cierto?, y algunas otras más. Y entonces, de repente, muchas personas le dicen, ¿cómo estás? ¿No? Dicen, no, yo estoy muy bien. Mire, hay una forma de engaño, no sé, yo sé que a veces podemos tener distintas opiniones en otro tipo de temas, pero una de las cosas que tiene el ser humano, desgraciadamente, es un poder de simulación que es terrible, es cierto. Dice, bueno, ¿cómo te sientes? Me siento mal. Claro, yo no le tengo que decir a todo el mundo, pero de repente, si estoy con alguien que conozco, que le tengo confianza, ¿no es cierto? ¿Cómo te sientes? Y no me siento bien, ¿no es cierto? Entonces, de repente usted ve personas que no se congregan, no que se congregaron, no se congregan, no van de aquí para allá, ¿no es cierto? Aventureros, etc. Y entonces, ¿por qué ocurre eso? A veces porque dice el Señor, yo he conocido cosas que hay gente en México, ¿no? Es bien interesante. Y en otros lados también. Ya tenemos 13 años y conocemos mucha gente. Y entonces, me ha pasado, aquí hay gente en México que durante 5, 6, 7, 8 años que la conocía, venía aquí a lo mejor una vez, 7 meses no, 3 veces seguida, 4 años no, bueno, de repente, bueno, alguna vez por teléfono, esto, aquello, lo otro, bueno. Entonces dice, no, estoy buscando que el Señor me diga dónde me tengo que congregar. ¿Pero qué quiere? ¿Vivir 2000 años? No vamos a vivir 2000 años para que venga, no sé, la revelación de los cielos, que se mueva todo y que con un terremoto, un sismo, se levanten las cosas en el aire y con eso tenga la revelación. No, eso es un engaño, verdaderamente es un engaño. Entonces, bueno, eso por un lado, estoy buscando, yo he conocido gente, en serio. A veces no me acuerdo ni el nombre, pero a veces tengo hasta la figura de la persona. No, el Señor me tiene que mostrar, estoy buscando. ¿Pero cuánto? ¿Un día, 2, un mes, 6 meses, 8 meses? ¿Un año? Pero no 5, 6, ¿cuántos años va a vivir va a estar 20 años esperando la revelación del Señor? El lugar indicado, el lugar preciso. ¿Me entiendes? Entonces, a veces pasa. Y la otra es por la gente que va, que viene, la gente que va, que viene, que no está en un lugar. Es cierto, a veces pasan cosas y
la gente no se acomoda en un lugar, pero también hay que rogar a Dios para que lo acomode a uno. A veces dice, bueno, no me gusta aquí porque la alabanza es esto, la prédica lo otro, me queda lejos, y el otro, ahí porque va mi mamá y papá y en otro lugar y qué sé yo. Tenemos un montón de excusas. Si es por meter excusas, yo he vivido, ¿no es cierto?, unas situaciones que eran bárbaras. Una vez estuve en Argentina, les comenté, en una congregación, estaba en medio de los algodonales, ¿no?, porque a este pastor le gustaba mucho meter los judíos mesiánicos. Estaba lloviendo, era un diluvio, pero en medio de los algodonales. ¿Cómo le digo? Y ahí vi el trabajo de los algodoneros. ¡Qué bárbaro! Yo fui a agarrar un pompón del algodón. El primero que agarro me hinco, porque se pone muy seco los costados, ¿no? Y con punta. Hago así, me quedó el dedo, dije, el primero ni siquiera agarré, ni siquiera lo logré jalar, ¿no? Y yo veía a la gente, en serio, el trabajo pobre a veces que tiene mucha gente, nosotros tendrán otros trabajos peligrosos, ¿no? Pero yo vi porque estuve 3, 4 días allí, Rosa también conoce esos lugares porque vivíamos allí, cerca, pero 3 meses. ¡Qué mal! Fuimos a los algodonales porque la congregación estaba en medio de los algodonales, a agarrar. Y yo veía la mano de la gente y mucha gente jovencita, ¿no? Las manos curtidas. Y yo no podía creer. Yo, por ejemplo, andamos con dolor de espalda, ¿no es cierto? Me pongo la cremita, me pongo la almohadilla eléctrica. ¿Por qué la almohadilla eléctrica? Es cierto, nosotros cada 2 por 3 nos metemos la almohadilla eléctrica. Y yo conocía gente. Qué bárbaro, se atan los costales, las costales con la bolsita aquí, ¿no? De costal, y van así. Porque algunos están aquí, pero muchos están acá. Y están las horas así, digo, pero yo cambio una bombilla, ya me tengo que poner, digo, la almohadilla eléctrica. Y yo era joven en aquel entonces, por supuesto, y aparte con mi esposa en la época éramos también deportistas, así que yo no teníamos problemas, ¿no? Y yo miraba, pero miraba, digo, qué bárbaro. Y entonces era un día un diluvio terrible, gente que venía del sur, que no sé si saben lo que es un sulky, es un caballo con un carrito atrás donde van 2 personas, nosotros le llamamos sulky, no sé cómo le llaman aquí, nunca sé. Bueno, y entonces venían 9, 8 kilómetros entre los, no entre el algodonal porque lo rompen, sino que se llaman calles por donde van transitando las personas para trabajar, ¿sí? El barro hasta por aquí, ¿no es cierto? Empezamos como a las 4 o 5 de la tarde, terminamos como a las 11 de la noche porque era un evento especial. La gente se volvía a las 11, 12 de la noche con sus críos, ¿no? Con los niños, todo, caminando a la luz de la luna, ya no llovía más. Era un barreal que no se imagina. Que pisaba y se enterraba hasta aquí. Y dice, mi amigo que era un pastor me dice, estos son gente fiel. Dice, no le fallan nunca. Nosotros chispean y no tomamos Después dice, no, lo que pasa es que no estuve para el taxi. Bueno, no va al taxi, pero después se va al cine. Claro, a veces metemos un montón de excusas que son terribles, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, esto es porque la gente no se congrega, entonces dice, yo me congrego por esto, aquello, lo otro. Esa gente por escuchar la palabra, y así era siempre, me dice, se caminan, vienen en el sulky, vienen a caballo, ¿me entiende? Porque no se puede caminar entre los algodonales, con autos, y aparte, ¿quién tenía un auto? Era gente humilde, todos trabajadores. Y a veces uno tiene que aprender de eso, ¿no es cierto? A veces, no digo que no hay que usar la tecnología es cierto. Yo a veces, usted va a decir que soy, no sé, pero bueno, digamos si lo diga tampoco me ofendo, justamente. La verdad, si me dice, usted es un retrógrado con la tecnología, que esto, aquello y el otro, no. Lo que ocurre es esto. Yo pienso que todo lo que es tecnología y los medios tenemos que usarlo, digamos, de una forma adecuada, ¿no es cierto? Y organizarlo de cómo hacemos. Por ejemplo, antes usted iba a hacer una reunión, incluso en una casa. Hacíamos reunión en una casa, bueno, compartíamos, hablábamos, etcétera, 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 ¿no? Y hoy cuando vamos, cada uno saca y mira su cosito. Sí, habla con el de allá, pero mirando aquí, habla con el de allá, mirando aquí. Van a una cafetería, hacen lo mismo, ¿no es cierto? Y yo digo, ¿cómo es? Yo la verdad, yo cada vez tengo ni mensajes. Yo cuando escribo algo tengo que estar concentrado. Y admiro el que hace varias cosas a la vez. Pero de repente están hablando, 2, 3, 4 están mandando un mensaje y están haciendo así. Después, ¿qué hace? Estoy bajando música y hablando con mi
novia, ¿cómo es la cosa? Es cierto. ¿Me entienden? De este tipo de cosas. Entonces acá dice que lo hace pasar, estamos hablando de congregar, pero a veces ni nos congregamos, ¿no es cierto? Y eso a veces en la congregación, ¿no? Está bien, a veces nos olvidamos de apagar los celulares. Vuelvo a decir, hay que usarlo. La tecnología hay que usarla, pero adecuadamente, de una manera que no entorpezca la vida. Por ejemplo, estábamos viendo una documental con mi esposa, coincidió una noticia de un noticiero y una documental que pasaron, pero ahora no es una documental, y entonces estaban hablando, estaba viendo en Corea, la vez pasada murió un chico, ¿no? En el, ¿cómo le llaman? Las cabinas esas donde están las computadoras, ciberespacio, ¿cómo es que le llaman? Cibernet, ¿cómo es que le llaman? Donde están las computadoras que van. Y como hay en Corea, no sé por qué, Corea del Sur, no cierran a la noche alguna, un muchacho estuvo 36 horas y se murió de un infarto, un chico joven, un universitario. Está jugando. Y ahí mostraron, bueno, esa fue la noticia, en un lugar. Que después coincidentemente, hay un programa, tenemos un canal por ahí, que pasa todo este tipo de documentales que están muy buenas, realmente muy buenas, de este otro tipo. Y entonces, bien tremendamente interesante. Estaba diciendo que de las personas, entonces ya lo hablábamos con Lazo, ¿te acuerdas tú cuando estábamos hablando? Que me decías el peligro, de todo esto. Estaba viendo que hay una cosa muy especial de las personas que fabrican todos estos juegos para captar la atención de una manera, por así decirlo, subliminal, aunque tal vez no sería la palabra porque todo esto no entiendo nada en cuanto al tecnicismo, pero sí entiendo las consecuencias de eso, de captar, ¿no es cierto?, a la persona para que siga, para que siga. Mire cómo será. De esto que yo sé de Argentina, hace muchos, ahora ustedes se van a reír, pero hace muchos años, todos se hacían experimentos, ¿no? Usted vio, yo era joven, uno iba al cine, estaban las cintas, ¿no es cierto? Vio que tienen los cuadros, ¿sí? Pero entre los cuadros, entre cuadro y cuadro hay una negrita, ¿sí? ¿Ok? ¿Saben? No estoy hablando del chip, estoy hablando de la cinta, ¿ok? Bueno, el que no lo vio nunca no sabrá. Ya en Estados Unidos lo hacían y en otros países también, con eso dominaban la mente y incluso lo utilizaban para los espías, para las personas que tenían que hacer un montón de cosas. Y a mí me gustó mucho aprender eso. Entonces, nosotros aquí le llamamos, ¿cómo le llaman? Popcorn, palomitas aquí. Nosotros le llamamos pochoclo, ¿no? ¿Por qué le llamamos pochoclo? Aquí palomitas, allá pochoclo. Bueno, pero entonces en Estados Unidos pusieron eso, lo pasaron por algunos países y muchos lo hicieron como experimento y después ya lo utilizaron. Ustedes saben las cosas que tenemos subliminales terroríficas, ¿me entienden? Y entonces pusieron ahí en Estados Unidos ¿cómo se llama? Popcorn, ¿no? Popcorn, ok. Popcorn. Lo pasaron a experimentar en Estados Unidos. Pasaron una película X, pero uno no ve el coma popcorn, porque eso va pasando a una velocidad muy grande entre las negritas. Bueno, cuando la gente salió, todo el mundo quería comer, o la gran mayoría comer las palomitas. ¿Por qué? Porque se va metiendo en la mente. Claro que se va metiendo en la mente. Pero eso, y así lo hacen incluso con los prisioneros de guerra o no de guerra, lo hacen en las cárceles, por experimentos, lo hacen para los espías, para un montón de cosas. Porque este mundo que vivimos, la poesía santifícalos en tu verdad, porque el mundo que vivimos, por más tecnología que tenga, es una desgracia. Por eso algún día va a haber cielo nuevo, tierra nueva y todo va a pasar. Mientras estemos, usemos lo que corresponde adecuadamente, lo que no es cierto? Y entonces, volviendo a esto, los chicos también. Bueno, eso es lo de las cintas, y así muchas cosas, pero muchísimas cosas. Usted vio, por ejemplo, por qué a veces nos capta tanto ciertas músicas, por qué, por ejemplo, hay ciertas cosas que de repente las mujeres, están todas muy bonitas, pero las mujeres de repente todas quieren tener un cuerpo determinado, esto, aquello, lo otro, los hombres también musculosos, con un estilo, porque hay un montón de publicidades, algunas que son directas y otras que son indirectas, ¿sí? Pero muchas. Y ahí mostraron las cosas indirectas, cómo hacen cosas indirectas. Lo pasaron en la documental bien interesante. Primero la pasaron y yo la agarré, después me la dije yo, que era tan viva, se me pasaron todas, no agarré una. En serio, pero también no me advirtieron, es cierto.
Primero pasaron, ¿no? Y después hicieron una encuesta pero hay una documental nueva, no era de 30 años, de hace unos meses. Todo el mundo quería comer algo lácteo. En serio, todos ponían la crucecita, ¿no es cierto? Rosa en la televisión, ¿no es cierto? En Estados Unidos. ¿Sabe lo que hicieron? Cuando usted miraba todo de nuevo lo que le pasaron, aparece la palabra milk, de una forma, de otra, pero cuando usted mira, se le va el lágrimo en primera instancia. Entonces, por eso todos querían tomar algo lácteo. Ese es el mundo en que vivimos. ¿Sabe por qué? Porque el mundo engaña, miente, todo es subliminal, ¿no es cierto? Pero dice, por eso santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El que sabe, el que conoce la verdad, ¿no es cierto?, se va a dar cuenta rápido de la mentira. Ahí yo no lo miré, pero por lo menos me alertó de cómo es la cosa, ¿me entiende? Es terrible. Miren, una vez también vi una cosa bien interesante, yo esa no la sabía. Por ejemplo, vieron los dólares, pongamos dólares, porque en definitiva siempre caemos con los amigos del norte, pero bueno, siempre nos sirven para una cosa y para otra. Pero una de cal, la otra de arena. Y entonces, es cierto, entonces, estaba mostrando de que usted tiene un dólar, ¿a usted nunca le dieron billete mexicano falso? A mí alguna vez que otra me la dieron y me la entregué. Lo tengo por ahí alguna vez, no sé si lo tiene. Qué bárbaro, uno se cree vivo, y siempre mi papá me hacía, no te da mucho porque me enseñaba, dice, ten cuidado, pues siempre hay uno más vivo que tú, entonces abre los ojos. Me decía mi papá, es cierto. Uno se cree, no sé, el gran hijo siempre aparece uno que le lleva la delantera. Pero que lo desea muy bien, en el sentido de que si alguien me pone el pie, bueno, me caeré, pero que no me lo ponga yo mismo de tonto, que tengo que crecer y tengo que madurar. Eso no me olvido nunca que decía mi papá. Y entonces, decía, billetes falsos, ¿no? Uno piensa que usted le muestra los billetes falsos como son. No, a esta persona no le enseñaban así. Eran todos billetes verdaderos, ¿no es cierto? Y pasaban el dedo, billete verdadero. Cuando viene uno falso uno lo detecta, porque yo no tengo que conocer tanto lo malo, de hecho que lo voy a conocer en un momento, pero yo no tengo que conocer lo malo para saber lo que es bueno. Si yo sé lo que es bueno, rechazo lo malo. Por eso dice, tenemos una carrera por delante, puestos los ojos en Yeshua, autor y consumador de la fe, por lo tanto corramos despojándonos de todo peso y carga que nos asedia. Si yo tengo la fe y voy mirando hacia adelante y tengo esa verdad, cuando viene lo malo es pa, ¿me entiendes? A veces uno ni entiende eso, despojándonos del peso y la carga que nos asedia. Uno conoce lo que es bueno, sigue caminando y lo otro no tiene por qué llegar. Por eso Balaam dijo al rey de Moab, yo no puedo maldecir al pueblo de Israel. Dice, porque Dios lo ha bendecido. Si lo ha bendecido, tiene una cobertura y la maldición no entra. Por eso, a veces en algunas congregaciones nos enseñan lo contrario. Es decir, a veces que si queremos captar a la gente le decimos un montón de cosas, ¿no? A veces preferimos los diezmos a decirle cualquier tontería de la Biblia. Esa es la verdad. Y es cierto, ¿no? Y entonces, muchas veces les dicen, no, dice, les hablan de las cosas, cómo la persona puede ser acechada, etc. Y eso es cierto. Pero cuando uno está en el camino del Señor podrá sufrir ciertas consecuencias, pero no va a ser destruida por nada que aparezca como cosas demoníacas o diabólicas, ¿me entiendes? Eso es lo importante. Pero uno tiene que saber y conocer la verdad. Por eso santifícalos en tu verdad y tu palabra es verdad. Y volviendo a la congregación, que a veces no tenemos ni comunicación con nadie por los aparatitos, ¿no? Espero que no sea el mío ahora, porque decir, no, ahí no, ya lo. Pero no, no es cierto, a veces eso es una tontería, uno puede ocurrir muchas cosas, pero de ahí a morirse como este chico coreano, y no es el único, hay miles de personas que están medio enajenadas por andar con todos esos jueguitos y un montón de cosas. Y volviendo a lo que me olvidé de decirle, están diseñados esos juegos, lo decías argumental, por gente muy experta que conoce las profundidades de la mente y las características y las personalidades para poder saber captar a un determinado público, que es un determinado público muy grande, no es muy pequeño, ¿no? Y entonces captan en esos juegos una atracción muy especial, es una cosa tremenda. Entonces ya estaban explicando de cómo van captando y atrayendo las mentes en esos juegos. Muy bien explicado, no podía explicar porque no me quedó menos de la mitad en cuanto al sistema ese. Y es un peligro, y estamos todos con esa cosita, ¿no? ¿Cierto?
Y entonces ya no tenemos ni comunicación. Y acá dice que se fue a Betel, la casa de Dios. Miren, volviendo a lo otro, hay gente que no se congrega, que va de aquí para allá, espera 6 años que Dios le muestre, le revele, y cambia de lugar en lugar, y usted le pregunta a esa persona. Yo le he preguntado aquí a México alguna vez, me contestaron tan mal, una soberbia terrible, pero uno se lo tiene que decir, bueno, así es la pregunta. Dice, ¿cómo está usted, no? Estoy muy bien con el Señor. No, usted no me miente, usted no está bien con el Señor. No está bien con el Señor. ¿No, me entiende? Porque acá dice que Elías tenía que te voy a ascender por un carro de fuego. Entonces Eliseo lo quiere acompañar. Y dice, no, antes tengo que pasar por la casa de Dios. ¿Me entiende? Hay gente que dice que quiere ver las grandes maravillas, que quiere ver esto, aquello, lo otro. ¿Y cuándo fue a la casa del Señor? Uno dice, bueno, ¿y dónde está la casa del Señor? ¿Dónde? Mire, puede estar debajo de un árbol, si la gente se congrega. A nosotros cuando nos enseñaron en la sinagoga, yo me crié en el judaísmo, y de hecho que la palabra eclesía significa lo mismo. No tengo ningún problema en decir la palabra iglesia, ni eclesía, porque gracias a Dios me he despojado de todo ese tipo de cosas y entiendo lo que son las palabras y los conceptos, qué es lo que significa. La palabra, la sinagoga es una palabra griega, que es lo que significa kahalo keilah, ¿cierto? Que es asamblea. Pero no es a la asamblea el lugar, porque los recintos tenían otro nombre también, ¿sí? Entonces, la asamblea, el keilah, la kahalo, la eclesía, es un lugar donde alguien se reúne. Si usted está debajo de un puente con un grupo de gente alabando al Señor y estudiando la palabra, es una keilah, una sinagoga, es una eclesía. Si usted está debajo de un árbol con un grupo de gente, 2 o 3, o lo que fuesen, sigue siendo. Lo que pasa es que después el edificio toma el nombre de la reunión en sí. ¿De acuerdo? Y entonces, a donde uno quiera reunirse, pero tiene que reunirse con el pueblo de Dios. Y fíjese, por ejemplo, que está en el capítulo Hechos 2, no lo busque. Dice que cuando estaban los primeros judíos mesiánicos, porque en definitiva no eran cristianos, si lo tomamos en el griego, cristianos sí, pero los primeros eran Yudim Meshihí, que eran los judíos mesiánicos, porque en definitiva, hoy nosotros vemos la iglesia católica, la cristiana con 20.000 denominaciones, porque 20.000 y por ahí me quedo corto, y sin exagerar. Yo tengo un libro, que no es un libro, es un libro tipo secular, que se llama Dioses, Cultos y Dogmas. Es un librazo así. Hay cosas buenas y importantes, no habrá nada en ese libro, pero uno aprende, ¿no? Y entonces, en un momento determinado, en ese libro Dioses, Cultos y Dogmas, no se lo recomiendo. Pero ¿por qué digo esto? Porque es muy tedioso para leer. Y entonces, yo leí una parte que era bien interesante, donde decía, bueno, de lo que sería el cristianismo cuando se originó, y toma, ¿no es cierto? Dice, voy a tomar solamente alguna, dice el autor. Y se avienta más de 300 organizaciones, denominaciones totalmente distintas. Por ejemplo, si tomáramos luterano, presbiteriano, metodista, por ejemplo, sí, bautista, pentecostal, pero muchos más, ¿no es cierto? Pero algunos muy disímiles, vienen de, no sé, desde los Rosacruces hasta, no sé, los adventistas, los testigos de Jehová, ciencia cristiana, fulano, mengano. Había más de 300 y dice, estoy tomando un grupo mínimo. ¿Me entiende? Y todo, ¿sabe dónde salió? De un grupo de judíos mesiánicos que predicaban al Dios verdadero. Este mundo se arrancó con 2.000 grupos, ¿sí? Cada uno en distintos lugares. Usted va a ver, y las congregaciones, las dominaciones que a veces no ayudan para mucho, porque es cierto, mire, es bien interesante, suponiendo, voy a decir una super imaginación, supongamos que bajara un extraterrestre en este momento, y nos viese a nosotros, se vuela el tipo, porque, claro, porque ve este mundo y dice, pero miren, por ejemplo, aparece un judío con todas las de cuidado, que el judaísmo no es solamente uno, El judaísmo es muy variado y en algunos casos terriblemente disímile y la antítesis el uno del otro. No es lo mismo un Neturei Karta que un ortodoxo, que un conservador, que un reformista, no es lo mismo. Y hay muchos más, por así decirlo. Es muy variado. Ni hablar del catolicismo y el cristianismo. Viene una persona y dice, bueno, quiero encontrar la verdad. ¿A dónde voy? Ahí vamos a tener problemas. Porque el único problema es decirle, mira, acá está. Es esto.
y el Dios verdadero. Por eso los romanos, cuando entraron a Jerusalén, ¿no es cierto?, y que pusieron varias cosas no santas en el templo, alrededor del templo y en el palacio, una de las cosas que les llamó la atención cuando empezaron a llegar los romanos es decir, pero es cierto, no es cuento, no es que me estoy imaginando, pero lo sé porque lo estudié, hermano. Entonces llegaron los romanos y cuando entraron a la ciudad y empezaban a mirar, llegaron al palacio y después ya estaba el templo y miraban, no había nada, ¿no? ¿Dónde está el Dios de estos? Ese era el problema de los romanos, ¿dónde está el Dios? ¿A dónde se postran? Bueno, delante de esto, pero delante de qué, ese fue un problema. No puede leer hasta ni siquiera en cosas religiosas. Le habla una historia universal, la invasión romana, en cuanto a libros muy menores en eso. Es decir, logra un buen libro, se va a dar cuenta, ¿dónde está? ¿No es cierto? El Dios que adoran esto. Entonces los rabinos tenían que decir, es el Dios creador de todas las cosas. Tremendo. Mire, los romanos no les importaba también a quién adoraban. Querían que los adoraran a ellos, decía el César y a todos, ¿no? Pero les llamaba la atención, si no adoran a César, ¿dónde está el Dios? Entonces los trataban de locos a los judíos. Decía, ¿dónde está el Dios? Por eso a veces queremos tener, ¿no es cierto?, representaciones. Y entonces, en Hechos 2 dice que los primeros creyentes judíos mesiánicos, dice, perseveraban en la comunión. Comunión es común unión, de ahí se comparte, la palabra compartir en su historia de la palabra compartir viene de partir el pan, de compartir el pan, ¿no? Pero los primeros judíos mesiánicos, dicen en Hechos 2, perseveraban en la comunión, en compartir, en lo que es la reunión, la asamblea, la Keilah, o si quieren, lo prefieren así, el Betel, la casa de Dios. Quiere decir que Elías también podía ser un poco individualista, porque Dios había permitido que así fuese, podía estar aislado en algún momento, podía estar sufriendo en la cueva, lo saca de la cueva, pero en algún momento dice, ahora vas a pasar por la casa de Dios. Y dice que perseveraban en la comunión, en partir el pan, perseveraban en la doctrina y en la oración. Interesante, arranco de atrás. La oración, lo que es la tefilá. Si usted se fija, todas las oraciones están las escritas y las espontáneas del ser humano en el judaísmo y en cualquier otro, me imagino que es igual. Aunque el cristianismo no usa oraciones escritas, ¿no? El catolicismo sí, el cristianismo no. Creen todo lo que es improvisado, lo cual me parece correcto porque el judaísmo también las tiene. Hay una parte que es la libertad de expresión en las oraciones en el judaísmo, en la tefilá. De hecho que es así. Pero tenemos muchas escritas y tiene su razón de ser. Hay veces que la persona no tiene forma de expresarlo, no conoce, uno va a decir, bueno, no tiene el espíritu, sí tiene el espíritu, pero no tiene forma de expresarlo, o está muy angustiada, o está triste y alguna palabra no le sale, y entonces hay oraciones que pueden estar guiadas y después la persona puede orar. Pero todas las oraciones en el judaísmo, salvo el Modea Nile Faneja, el de la mañana, Melejai Bekayá, y alguna otra, pero que son dos que son en primera persona. Todas las otras cientos de oraciones son en plural. ¿Por qué? Porque el judaísmo habla de comunión, de comunidad, de asamblea. Todas en plural, todos responsables los unos de los otros. Todos responsables los unos de los otros. Siempre es así en el judaísmo. Por eso lo hace pasar por la casa de Dios. Hay personas que dicen, no, yo leo en mi casa, yo oro en mi casa, yo busco a veces en mi casa. Claro que sí, es la parte individual, pero también está la parte colectiva. Por eso habla de lo que es la palabra de Dios. Luego, me está siguiendo, ¿no? Luego, estamos en Segunda de Reyes 2.2, ¿no es cierto? 2.3. Saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Adonai te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Adonai me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Adonai y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Si usted se fija en el capítulo 17 aquí, siempre Elías está siendo llevado
de un lugar a otro y en cada lugar tiene una participación. Primero nace en Gilad, o si no nace su vida espiritual en Gilad, en Galaad, que significa mojón del testimonio. De ahí lo pasa a Kerit, que significa corte y separación. Luego lo pasa a Zarfata, que es Sarepta, que significa lugar de refinería o donde se funden los metales. De ahí lo pasa a Oreb, que significa Joreb, que significa desierto y la soledad. De ahí lo pasa del desierto y la soledad, ya lo manda a la casa de Dios, en la comunión. Por eso está toda esta gente, está Eliseo y están todos ellos. Porque no estaba también la escuela de profetas, la escuela de siervos de Dios. Y ahora en este momento, aunque parezca mentira, lo va llevando de un lugar a otro, lo manda a Jericó. La palabra Jericó tiene dos acepciones, pero una significa lugar fragante, ¿sí? Según qué forma de poner Yarer, ¿no? Jericó puede ser el lugar de la luna o lugar fragante. Bien. Tiene esa dualidad la palabra Jericó para su traducción. Eso es lo que pasa. Pero tomémoslo como lugar fragante. Bien. Dice en el Segunda de Crónicas, de Corintios, en Segunda de Corintios, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2:15, ¿no es cierto? Dice que los hijos de Dios, dice el rabino Pablo, somos olor fragante para Dios. Y no solamente aquí, si usted lee de los cantares, se alaba los aromas, los ungüentos, ¿no es cierto? El olor que sentía el uno del otro. ¡Qué bárbaro! Dice tanto, si fuera el rey Salomón con la Sulamita, si fuera Dios para con el pueblo de Israel, si fuera el rey para con su doncella. Si usted lee en algunos pasajes, ¿no es cierto?, la relación se manifiesta. Tus olores, ¿no es cierto?, tu ungüento son deseables. Quiere decir que el creyente, las cualidades, las virtudes que va teniendo son como un olor fragante. ¿Se acuerdan los sacrificios? Los sacrificios tenían como subir a Dios como un olor fragante. No en todo decía así, pero en algunos dice que cuando se hacían los sacrificios subía como olor fragante. Miren, no sé cómo lo sentiría Dios el olor fragante, pero cuando se hace hay una grasa, carne, todo, vio que a veces medio no se puede ni tapar el olor, ¿no es cierto? Y no suena muy agradable en muchos casos. Mire, Maimónides dice en uno de sus libros, no recuerdo cuál, pero uno de sus libros dice que era tal el olor de los sacrificios en Jerusalén cuando se hacían esos miles de sacrificios, dice que no había incienso que se pudiese traer para tapar tanto tipo de olor. Sin embargo, dice que cuando se hacían los sacrificios, ese sacrificio que se hacía, ¿no es cierto?, subía al Señor como olor fragante. Quiere decir que cuando nosotros hacemos un sacrificio y que ese sacrificio está representando que las cosas malas quedan atrás, que los pecados son quitados, que uno está dispuesto a seguir el camino del Señor, se hace el sacrificio y a él le sube como olor fragante. Y entonces lo hace pasar por el Jericó y Jericó. ¿No es cierto? Que la acepción más categórica significaría lugar fragante, aroma fragante, ¿no? Quiere decir que nosotros tenemos que tener para Dios un olor fragante, pero para eso tenemos que ver cómo está mi actitud, sus actitudes, nuestras virtudes y nuestras cualidades, porque en definitiva, si nuestras virtudes, o no tenemos virtudes, no tenemos cualidades buenas en nuestra vida cotidiana, ¿qué olor fragante vamos a tener? Me está siguiendo delante del Señor. Por eso yo les decía que cuando uno lee la Biblia, no deseche ni siquiera el nombre de un árbol, no deseche ni siquiera los nombres de las ciudades, no deseche ni siquiera de repente cuando leemos si estuvo en la cueva, Lot estuvo en la cueva, David estuvo en la cueva, los reyes estuvieron en la cueva y amigo Josué los tuvo que decapitar, David estuvo en la cueva y otros estuvieron en la cueva y Lázaro estuvo en la cueva, ¿no? Miren, sería bueno que hoy el Señor nos dijera a nosotros, ¿no? Sal Lázaro afuera, ¿no? Porque nunca deseche nada, ni siquiera los nombres ni nada.
Porque todo por donde nos hace pasar el Señor tiene un propósito. De repente saca a Elías de la cueva, y reitero, si Elías no hubiera salido de la cueva, no hubiera existido un Eliseo. No hubiera existido un Eliseo. Así que lo tiene que sacar de la cueva, alimentarlo, para que él alimente a Eliseo. Y Eliseo alimente a otros y seguir así. Reitero, lo que le dije el otro día, ¿dónde están los Elías, ¿no es cierto?, cuando el arroz se seca? Cuando todo está bien en la vida personal, en la familia, incluso en la congregación, en la ciudad, donde sea. Mire qué interesante, mire qué interesante. El otro día, usted va a decir que se la pasa viendo documentales, no, también hago otras cosas. Pero el otro día vi una documental, un poquito, siempre les agarro, o por terminar, o si empezaron me tengo que ir a hacer algo. Una cosa que me llamó la atención, esa sí la puede conseguir tal vez en internet. Cuando fue los de Katrina en Nueva Orleans, ¿se acuerdan ustedes de Katrina? Bien digo, ¿no? Ok, bien. El tema era así. Esto que hacen prestidigitación, veo que le dicen, mira, tengo aquí, la carta aparece en la otra mano, no sé cómo hace, pero aparece. Entonces, estaba 2 o 3 días antes de Katrina en New Orleans, ¿ok? ¿Está siguiendo? Y estaba haciendo sus programas en la calle. Él ya sabía que venía Katrina, ¿ok? Bueno, ya pasaba. ¿Me está siguiendo? La verdad que fue interesante. Pasa el primer día, ya faltaban 2 días para que venga Katrina. Bien. Pero ¿se acuerdan que era donde la gente se disfraza? ¿No entendí? Si es Halloween, el de los muertos, el de los no sé cuánto. ¿Vale? ¿Cómo que le llaman? Carnaval. ¿Cómo? Carnaval. Sí, pero no se disfrazan de cosas raras. Carnaval. ¿Cómo? ¿Cómo es? Ese nombre. Bueno, entonces, el hombre estaba circunstancialmente ahí haciendo eso. Pero venía Katrina y por eso salió la documental. Bien interesante. A mí lo que me interesó fue todo el entorno. Nosotros lo analizábamos con Rosa mientras lo mirábamos. Él creo que el programa empieza 3 días antes y después ya sigue haciendo algunos sketches que hace en la calle. Veo que tiene una bolita en un cosito, hace así, no, la bolita está en otro lado, ese tipo de cosas. Faltan 2 días para Katrina, falta 1 día para que venga. Ya la gente lo sabía porque ya se veía el viento, las olas, todo ese tipo de cosas. Usted sabe que a pesar de que sabían lo que iba a pasar, después no tuvieron mucha gracia de hacerlo, hasta menos de 24 horas antes, mientras este artista estaba haciendo su cosa de prestidigitación, y no sé qué, más o menos como se llama, la gente salía con todos sus disfraces, tomando, divirtiéndose, ¿no es cierto? Y ya se veía que los carteles se movían. ¿Sí? Yo digo, real, ¿me está siguiendo? Yo digo, pero y con chiquitos y todo. Digo, pero esta es la insensatez a la máxima potencia. Ya se veía el agua, y ya se veía todo porque el objetivo no era que sea Katrina con el artista el objetivo es que tenía que filmar y coincidió con eso y lo siguieron. Entonces, estaba la gente y él le mostraba a la gente todo disfrazado, ¿no? Que van todos de oso, de astronautas, de lo que sea, de diablo, de lo que fuese. Y entonces, yo después le decía a Rosa, mira, 24 horas después, 48 horas después, ¿sí? Toda esa gente que estuvo divirtiéndose podía haber tomado previsiones, precauciones. Después, ¿qué hacen? Le echan la culpa al gobierno, no nos ayudaron. Pero ¿y por qué no se abastecen? Si estaban todo el mundo en la que le tenía que ver. Contando del tercer día antes del Katrina este famoso, tercero, segundo y primero de este actor, o de no sé cómo se llama, ¿no es cierto? Hasta horitas antes, todo el mundo en la calle. Todo el mundo en la calle. Estamos viviendo en un mundo, ¿no es cierto?, que más que olor fragante, el diablo se ríe a carcajadas de nuestra vida, ¿me entiendes? Y entonces estaban todos ahí, toda esa gente, me imagino que muchos de esos que vimos disfrazados estarán muertos hoy. Me imagino. ¿Y sabe lo que dijeron? ¿Usted se acuerda? Hay cosas que sí me sirven a mí porque me sirven como ejemplo. Cuando terminó, vio que reconstruyeron, vio que incluso estando los cadáveres puestos todavía en lugares aledaños, hicieron otra vez el carnaval al año siguiente. Yo lo vi en televisión, en el noticiero.
Y entonces, ¿saben lo que dijeron? Dice el mundo, ¿cómo es que dice? El acto tiene que continuar, lo dijeron en inglés, pero algo así dijeron. El show debe continuar, o algo así. Por eso dice el del Nuevo Testamento, bueno, el Tanaj también, ¿no? Es una maravilla. Dice, ¿hallará fe el Señor cuando vuelva? Dice que cuando vuelva el Señor va a ser como cuando estaba época de Noé, ¿no es cierto? Que Noé estaba construyendo la cabaña y los otros demás se daban a las orgías o a lo que fuese, a las juergas y a muchas cosas. ¿Sí? O tantas cosas como dice la Escritura. ¿Sí? Por eso uno va recorriendo la vida de Elías y va viendo su crecimiento. Y aquí llega un lugar donde habla de olor fragante. ¿Sí? Que se dice en 2 Corintios 2:15, ¿no? Y por último, en 2 de Reyes capítulo 2:6 dice: y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí. Va pasando de un lugar a otro, porque Adonai me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Adonai y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Lo que nos interesa es el recorrido, y de ahí después va a venir la ascensión. La palabra Jordán, en hebreo Yardén, la palabra Jordán, que en hebreo Yardén, significa descender, bajar. Lo más probable sea porque está ubicado en un lugar que está muy por debajo del nivel del mar. Más que sea ese nombre, de hecho que es literal y geográfico, pasa por el Yardén, ¿no es cierto? En español uno no se daría cuenta nunca porque no entendería el significado de la palabra, pero en hebreo uno lo entiende y va pasando de Primera de Reyes 17 hasta aquí por distintos lugares que hablan de un camino, de un recorrido donde hablan de un crecimiento espiritual. Desde el Gilal, que es el mojón del testimonio, a pasar por el Yardén, que significa, descender, ¿sí? ¿Se acuerda? Varios tuvieron que descender. Uno de los que no quiso descender al Jordán, ¿no es cierto?, y que lo tuvo que recriminar uno de sus siervos, fue el general Naamán. ¿Se acuerda usted? Naamán viene del norte y Eliseo le dice, le dice, ve al Jordán y sumérgete 7 veces, ¿no? Y al Jordán significa Yardén, descender. Y este hombre no quería descender. Y al final uno de sus siervos le dice que sí lo hiciera y descendió al Jordán. ¿Sí? Yeshua tuvo que descender al Jordán, ¿no es cierto? De hecho que ahí recibió el Ruach HaKodesh. ¿Sí? Entonces todos tenemos que pasar por el lugar que desciende. Nosotros nos sobreestimamos, nos sobrelevamos, nos glorificamos. De hecho que el ser humano tiende a eso, ¿no es cierto? Tiende a que otros tal vez tendrán sus cosas, ¿no? Y a veces la persona puede tener otras características, pero el ser humano por naturaleza tiende a ser arrogante, ¿no? Tiende a ser pedante, ¿no es cierto? Yo me acuerdo, hay muchos casos en la Biblia, como Dios tiene que ir bajando los humos a todo el mundo, ¿no? A Moisés le dijo, quítate el calzado, ¿no? A Josué también le dijo que se quite el calzado, y sin hablar del calzado está significando eso. Hay que quitar toda actitud humana, ¿no es cierto?, para descender y luego ascender, pero ascender en el Señor, no ascender por fuerza propia, ¿no es cierto? Fíjense, por ejemplo, en muchos casos está el caso de David. David había sido ungido, ¿vio? Y desde que fue ungido, terminó como haciéndose el loco y rasguñando las paredes y echando baba por los costados de la boca. Y de ahí Dios lo hizo subir. ¿Qué hubiera pasado si David no hubiera pasado eso? Sería a lo mejor un arrogante, un soberbio terrible, ¿no? A veces tenemos que pasar por lo bajo para levantarnos, es cierto. Pero la Escritura siempre lo hace así. Siempre, siempre, siempre. Todos los personajes, alguien que estudia la psicología, yo no soy psicólogo, pero si usted estudia la psicología de todos los personajes bíblicos, le llama la atención. Le llama la atención. Todas personas, por alguna razón, ¿no es cierto?, los sumerge, Dios permite sumergirse en la angustia, en la tribulación, ¿no es cierto?, para después que poder utilizarlos, ¿no es cierto?
Mire, yo no sé si lo ha pasado a usted, pero veo que cómo cambiamos cuando nos pasa algo. Cuando nos pasa algo fuerte, sí hay algo que nos conmueve, ¿no? Y cuando nos pasa algo fuerte y nos conmueve, es como que después terminamos más sensibilizados. Ahí es donde se quiebran todas las asperezas. Una cosa personalmente que yo lo vi en Colombia, ¿no? Es interesante, que me lo contaron, pero también lo vi. Antiguamente, no sé cómo será ahora, pero antiguamente, Colombia tiene cosas buenas y cosas con la violencia, todo que es terrible en su momento. Yo tuve una época bastante fea en Colombia, en el año 91, bien delicada, en lugares preciosos también. Y entonces me llamaba la atención lo de las esmeraldas, ¿no? ¡Qué bárbaro! Bueno. Y entonces yo vi, pero lo vi en vivo, tanto antiguo como más moderno, unas cajas de madera. Yo no sabía que era así. Usted vio por el centro, aquí ya terminamos, vio en el centro esta que se llama, ¿cómo se llama? ¿Dónde están las piedras estas semipreciosas o preciosas? Tiene un nombre, Mineralia, ¿no? Nunca fue Mineralia así en el centro, por ejemplo. Bueno, bien interesante. Vio que hay rocas que son rocas que si usted las ve, si es un inexperto las tira, pero vio que partidas adentro son maravillosas, ¿no? Vio que tiene que poner una moneda para verlo, no hizo nunca eso. Te pone una moneda de 5 pesos y se prende una luz y ve adentro, trata de hacer un negocio. Sí, acá es eso, es bien interesante. Y entonces, es bien interesante, vio que brilla, lo pueden hacer puliéndola, pero es bien interesante porque yo lo vi, me acuerdo cuando yo fui a no sé cómo se llamaba ese lugar, donde eran las minas de sal. Zipaquirá, la hermana de Colombia, Zipaquirá, yo estuve en esas minas de sal, es alucinante. Bueno, entonces estuve recorriendo todo eso y estuve ahí en el centro, donde vi unas cajas de madera y me estaban mostrando cómo era. Son una caja de madera con un palo en el medio que van girando. Y esas piedras, que usted las ve todas rugosas y todo, se van frotando unas a otras, y frotando, pero las hacen frotar meses sin parar. No sé, si no hay electricidad, la dejarán un rato y cuando vuelve la electricidad, no sé cómo haría antes, me imagino que a pedales lo harían las personas que sacaban. Yo lo vi, ¿no es cierto? Una cosa maravillosa. Ese Zipaquirá es maravilloso, ¿no es cierto? No lo puede creer. Se mete en unos túneles y llega a las minas de sal. Pero se va metiendo y te dice que está a 300 metros. Pero cuando usted levanta la vista y ese Zipaquirá, esas minas de sal, sabe que son el triple de alto de este techo en un momento. ¿Y sabe lo que hicieron ahí? No lo pueden creer. Hicieron, sí, el triple de alto, sí, en una parte. Hicieron una catedral de sal. Una catedral como la ve aquí afuera, abajo 300, 400 metros de abajo. No lo haría nunca más, hermana. Digo que ahora no lo haría nunca más. En ese momento era joven, no lo haría nunca más. Hoy ya me asustaría, en ese momento un desarrojado y valiente como joven, pero no lo haría nunca más. Bueno, entonces, a partir de ahí salimos, que ellos me mostraron eso. Entonces yo decía, bueno, estas están pulidas de esta manera, y otras están pulidas por el roce con la otra. No podía creer. Dice, pero esto lleva meses, me dice, y las piedras van a hacer... Y eso que ve Mineralia aquí abierta, o que es así, y en el costado tiene ese brillo, eso que es una maravilla de la creación, maravilloso, ¿sí? Era producido por el roce de piedra con piedra. Y entonces cuando nosotros nos vamos rozando como piedra, porque somos piedra, nos vamos rozando en el devenir de esta vida que Dios nos permite como Eliseo, y como vamos a sacar el brillo. A la piedra le cuesta y a nosotros también. Es así. Y alguno va a decir, y bueno, pero ¿por qué tiene sufrir? ¿Por qué ese tipo de sacrificio que hay que hacer? ¿No es cierto? Miren, si hubiera habido alguna otra manera, Yeshua no tenía que haberse sacrificado. Si hubiera habido otro método. ¿Usted se piensa que si hubiera otra forma, el Señor no hubiera elegido otro método? ¿Sí? De hecho, que estaban los sacrificios. Usted dice los sacrificios. Ya con esto terminamos.
Cuando uno iba a sacrificar un animal, imagínese, mucha gente tenía que ofrecer las primicias a Dios. Imagínese esto, que usted piense, usted tiene un corderito que acaba de nacer, chiquito, ¿no es cierto? ¿Usted vio un corderito? Yo no. Usted tiene un corderito chiquito que acaba de nacer. Eso es lo que le va a ofrecer a Dios dentro de 6, 7, 8 meses. ¿Sí? Pero usted lo ve como un cachorrito, y usted lo ve chiquito y lo cuida, ¿no es cierto? Y el animalito le viene, le hace su balido, está metido porque es como un perrito, en definitiva, cuando usted tiene Pero el animalito la tiene después 2 meses, 3 meses, 4 meses, ¿sí? Y en un momento lo tiene que llevar para que lo sacrifiquen. Imagínese el dolor que le puede ocurrir, porque usted se lo entrega al sacerdote, y el sacerdote tiene que tomar al animalito y hacer la shejitá, ¿sí? Y entonces en ese momento a Dios le va a subir como olor fragante, ¿sí? Pero a usted, ¿no es cierto?, se le van a moler las tripas y la panza de angustia por eso. Por eso es lo que significa, o lo que habla la Biblia de lo que es el sacrificio. Imagínense si a nosotros nos duele ese corderito, ¿no? Imagínense lo que representaba la muerte, ¿no es cierto?, del Mesías prometido al pueblo de Israel. Porque el Mesías va como cordero, ¿no es cierto?, que quita el pecado del mundo. Mire, nada, absolutamente en esta vida se hace sin sacrificio. Todo representa un sacrificio, representa un compromiso, representa un esfuerzo. Nada, ni el estudio, ni un trabajo, absolutamente nada, absolutamente nada. Hasta el amor es sacrificial. Es sacrificial, es sacrificial. Mire cómo es sacrificial, porque en definitiva, hasta el amor, porque a veces cuando alguien se va a casar dice, sí, me voy a casar para ser feliz, ¿no? Esa es una parte. La parte sacrificial es hacer feliz al otro, ¿sí? Claro, somos tan vivos nosotros, incluso también cuando uno se casa, no se casa porque va a ser feliz. Si uno se va a casar porque ya es feliz, porque si no, esa sería una aventura, ¿no? Claro. Y a veces manejamos tan mal las cosas nosotros, ¿no?, que a las cosas elementales, las cosas de la vida, no las sabemos manejar bien, ¿no? No sabemos manejar ni estas cosas elementales, ¿no? Por eso, mire, yo no sé a dónde está nuestro Gilgal, ni si llegamos al Yardén, que es el Jordán, ¿no es cierto?, descender. ¿Se acuerdan que dice en Filipenses capítulo 2, ¿no?, que Yeshua, siendo igual al Señor, no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que descendió tomando forma de siervo, tomando forma de hombre, y en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, ¿no es cierto? Y una vez que se humilló hasta la muerte, dice que el Señor lo levantó para que en su nombre se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El Señor lo hizo, siendo forma de Dios o igual a Dios, ¿sí?, descendió hasta lo sumo, hasta la muerte. De hecho que se lo dijo a Jacob, ¿se acuerda cuando le dice, no temas descender a Misraim? Misraim significa, ¿se acuerda? La palabra Misraim es Egipto, que significa estrechez, angostura, y por lo tanto sufrimiento, aflicción. De ahí viene todo esto de Misraim. Dice, no temas descender a Misraim, dice, porque le dice a Jacob, dice, no temas descender a Misraim, porque yo descenderé contigo. Ah, qué bárbaro. Eso lo encontramos un poco en Filipenses. No temas, no me acuerdo que es el capítulo 26 de Génesis, creo que no. Dice, no temas descender a Misraim, no temas descender a la aflicción, no temas descender al sufrimiento. Usted no tiene como Egipto, nadie se da cuenta, pero significa eso, sufrimiento. No temas descender a Misraim, porque yo haré de ti, porque yo descenderé contigo, dice, pero yo también te haré volver, y haré de ti una gran nación. ¡Qué bárbaro! Dios hace una gran nación al pueblo de Israel en Israel, en medio del sufrimiento, en medio del sacrificio. Cualquier persona sensata diría, no, Dios, hazme una gran nación
en medio de la tecnología, en medio del poder de las ciudades, en medio de esto. No, yo te voy a sacar una gran nación de Israel, del sufrimiento. Pero cuidado, dice, te voy a hacer así porque voy a descender contigo y te saco, no vas a estar solo. Cada lugar donde nos manda el Señor es un sentir de aprendizaje, ¿no? Esperemos que lo podamos capitalizar. Quiera Dios que en esta hora, sí, usted y yo estamos pasando por alguno de estos lugares, que sepamos capitalizarlo. Lo que pasa es que a veces algunos dicen, bueno, pero me tocan todos seguidos, estoy tanto en el horno de fuego como en el desierto en el mismo momento. A veces parece que hasta nos confundimos, parece que nos vienen todas las cosas juntas. Pero lo importante es qué enseñanza podemos sacar, qué es lo que podemos aprender, qué es lo que vamos a recibir del Señor y qué es lo que le podemos ofrecer al Señor. Recuérdense una cosa, a veces cuando aparece el lugar de Kerit, que es el corte, la separación, se seca el arroyo, los Elías nunca aparecen, ¿no? Como que el ser humano se diluye, el creyente también, ¿eh? Y a veces cuando estamos en la cueva como Elías, mejor que el Señor nos saque, porque nosotros vamos a ser bendecidos, pero el Señor nos va a sacar para bendecir a otro. Porque Elías nos sacó en definitiva, en primera instancia, para pasarle el manto a Eliseo. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias por la vida y la misericordia. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Damos la gloria y la alabanza a ti, levantamos tu nombre, buscamos tu presencia. Nos encomendamos en tus manos, Baruch Hashem, Señor, te damos gracias. Porque sabemos de la seguridad de tu presencia, tú eres grande, misericordioso, y tú eres el hacedor de maravillas, Señor, que has hecho, estás haciendo y seguirás haciéndolas en este mundo en el que vivimos, Señor, pero sabemos que muchas veces no las vemos, Señor, no estamos pendientes de tus cosas y buscamos nuestras cosas personales, nuestros deseos personales, nuestras voluntades humanas. Señor, queremos buscar todos nuestros deseos humanos y no buscamos de tu palabra, no buscamos en oración, no buscamos, Señor, que tú nos saques de la cueva para que sea bendecida nuestra familia, para que sea bendecida, Señor, nuestra congregación, para que sea bendecida las personas que nos rodean, nuestras amistades y las personas que tú pongas por delante, Señor. Señor, cuando se seca el arroyo en nuestras vidas, muchas veces, Señor, Elías pasó de un lugar a otro en medio de esas necesidades y siguió siendo obediente, disciplinado, comprometido y fiel a ti. Así queremos también ser nosotros. Señor, queremos dar buen testimonio y queremos también como última etapa, cuando descendamos al Yardén, Señor, cuando descendamos para recibir bendición de lo alto y ser levantados, Señor, deseamos ver tu rostro. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, la familia que están aquí, los que no han podido venir hoy por distintas circunstancias, por enfermedades o distintos compromisos ineludibles, Señor, de algunos hermanos. Pero rogamos que tu bendición sea derramada en todos y cada uno. Tú no eres deudo de nadie, Señor, tú quieres lo mejor para nosotros, Señor, y como dice tu palabra, bienaventurado el hombre que ha seguido tus caminos y que no anduvo en camino de malhechores. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, queremos seguir tus caminos, buscar tu presencia, Señor, recibir la bendición de lo alto y aprender siempre de tu palabra. Fortalécenos, aliéntanos, renuévanos, transforma nuestro corazón, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Trae bendición a nuestras casas, bendición a nuestros hogares, la prosperidad que viene de ti, Señor, no solamente en lo material, sino la prosperidad que viene en nuestra vida espiritual. Quita todo lo malo de nuestras vidas y vengan las virtudes, las cualidades, Señor, que vienen de lo alto. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, que podamos entregar nuestra vida a ti, Señor, que podamos encaminarnos en tus caminos, que podamos seguir adelante sin mirar hacia atrás, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y como dice tu palabra, aquellos que están en el camino y que están en el Señor, las cosas viejas pasaron y aquí son todas nuevas. Queremos experimentar esa novedad de vida y la vida en abundancia que trae nuestro Mesías y Salvador Yeshua. Te damos gracias, Señor. Amén.
Señor les bendiga, hermanos, el Señor les guarde.